Volviendo al diseño original, transformando sociedades. Un aporte a la construcción de una cultura social con cosmovisión bíblica. Transformando sociedades. La voz de una generación de reformadores para un mundo en crisis. Los patrones de conducta, la cultura, la vida en sociedad, el hombre y sus creencias, el mundo y sus esferas de influencia. Aquí en Transformando Sociedades. A esta hora de la tarde sean todos bienvenidos. En Venezuela son las 2:10 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la señal de Vida Visión Radio 89.7 FM. Nos encontramos desde el corazón de Venezuela, en la ciudad de Maracay, conocida como la ciudad Jardín, capital del estado Aragua, y hoy en nuestro programa Transformando Sociedades. Estamos transmitiendo también en directo a través de nuestra cuenta en Facebook Live, Vida Visión Radio, y también a través de nuestra cuenta hoy en Instagram de Vida Visión TV Channel. Así que a través de estas cuentas en directo usted puede conectarse a la distancia, y también estamos transmitiendo en directo a través de nuestra señal en vidavision.org, es nuestra página en internet. Así que hoy, para esta sesión especial de Transformando Sociedades, hemos anunciado el tener como entrevistado en nuestro espacio al pastor y empresario Pedro Cordero. Pedro Cordero, un gran amigo, hombre de Dios, muchos años pues conociéndole en dos de sus facetas más manifiestas, una como hombre de Dios, que es la más importante, como pastor, hoy en día desarrollando un hermoso ministerio en el Ecuador, y también como empresario. Pastor Pedro Cordero, durante muchos años desarrollando su ministerio en Venezuela, en la capital también, aun cuando es oriundo de tierras falconianas, pero desarrolló pues buena parte de su vida empresarial y ministerial en la capital, y desde hace algunos años está radicado en la ciudad de Quito, en Ecuador. Allí hace aproximadamente un año inició la iglesia Epicentro, una hermosa congregación que está en desarrollo, ya con un año operando, y también en el área de los negocios, trabajando en el área de la salud, en la medicina preventiva, y que hoy quisimos invitarle para que en esa doble faceta pueda compartir con nosotros como pastor, como hombre de fe, como hombre que vive creyendo a Dios en los desafíos que enfrenta, como un padre de familia también que ha transmitido un legado de sus convicciones y su cosmovisión bíblica para enfrentar la vida, y también como hombre de negocios que ha sido parte de su desarrollo a lo largo de su vida y hoy activamente en la misma. Así que hemos puesto un título a esta conferencia o a esta entrevista: Beneficios de la crisis para el empresario de hoy. Un tema paradójico, porque posiblemente no veamos muchos beneficios, pero esto porque queremos que podamos hacer una revisión a la óptica que tenemos de las circunstancias actuales, y para eso vamos a tener a través de nuestro entrevistado el poder pasearnos por diferentes escenarios que estamos viviendo actualmente, y tenemos la expectativa de que los mismos puedan ser de edificación para nosotros, que nos den luz ante tantas circunstancias de oscuridad y de incertidumbre que tenemos, pero en medio de las cuales sabemos que aquel que dijo que en medio de la prueba Él nos daría la salida, tiene también revelación para nosotros. Así que en este preámbulo, sin extenderme más, damos la bienvenida aquí vía Zoom. Nos estamos comunicando para hacer posible esta transmisión en directo con el pastor, empresario y amigo Pedro Cordero. Bienvenido, Pedro, a esta entrevista del día de hoy. Saludos. Gracias, mi pastor Diego. De verdad, es un honor para mí poder comunicarme contigo, con tu hermosa audiencia. Un saludo a todos los venezolanos y a todas las personas que escuchan a través de Vida Visión Radio y las redes sociales este mensaje. Gracias, Diego. Estoy para servirte. Soy un servidor en este contexto que estamos viviendo de pandemia. No, aunque no es fácil hablar de beneficios, como lo dijiste tú, pero sí nos estamos estableciendo grandes retos. Una temporada de desafío que nos llena de retos todos los días. Así es, y bueno, queremos saludar, que aprovechamos que está en conexión también otro hombre de fe, empresario, como lo es Jesús Eduardo Ortiz, quien estuvo en nuestra pasada transmisión la semana anterior,
y está conectado, le saludamos. Y qué hermoso, porque había pensado ponerles en contacto, que se conocieran, y hoy Dios lo hace posible a través de esta transmisión. Así que saludamos a Jesús Eduardo Ortiz de Bogotá, también Carmen Villarroel está conectada, y desde Montería nos llama Carmen Villarroel, por cierto, Yajaira Farfán también conectada, y así se siguen sumando. Esto es a través de la plataforma de Facebook Live y también a través de Instagram, que estamos transmitiendo. Aquellos que se encuentran en la ciudad y que nos escuchan acá en la región pueden sintonizarnos, o mejor dicho, llamarnos también, enviarnos su participación, su mensaje de texto a través de los números telefónicos de Vida Visión Radio 0424-369-9517. Queriendo aprovechar al máximo el tiempo que tenemos a Pedro hoy en casa, un hombre muy ocupado, pero que en medio de todas estas circunstancias también ha tenido que operar a la distancia, hacerse un experto en el internet, en lo digital, ¿verdad? Así que, bueno, mi pastor Pedro, como hombre de Dios, que es lo más importante, y también como visionario, como empresario, como un hombre que doy testimonio que ha sido exitoso, primeramente lo más importante, que es la familia. La Biblia nos dice que si no podemos poner en orden nuestra casa, no tenemos autoridad para prácticamente más nada. De preámbulo, ¿cómo ha sido este tiempo para Pedro Cordero y su familia en el Ecuador, en medio de todo este escenario de crisis, y como empresario? Un primer vistazo ante este escenario que actualmente estamos viviendo en las naciones. Bueno, para nosotros ha sido una bendición venir a esta nación, una nación hermosa. En principio, mis hijos fueron los primeros que llegaron y se establecieron pues en esta ciudad. Levantamos un emprendimiento, y este emprendimiento pasa aproximadamente hace unos 7 años en segunda administración, y luego de un tiempo pues nos trasladamos, nos vinimos ya toda la familia a trabajar juntos, y ha sido una bendición porque a lo largo del tiempo hemos visto el crecimiento y el desarrollo de cada uno, de la fortaleza de cada uno como familia. Y de verdad que ha sido una bendición de Dios el traernos a esta nación para bendecir a mucha gente también. Y yo creo que cuando uno sale con propósito del lugar donde naciste, cuando hay propósito y Dios por delante, yo creo que las cosas funcionan bien. Ha sido un tiempo hermoso. Para hablarte de de este año 2020, pues vivir en esta pandemia ha sido también una oportunidad de dedicarnos tiempo de calidad como familia. Esto es bien importante, y aquí donde yo creo que en estos tiempos donde sale lo mejor y lo peor de cada ser humano, ¿no? Así es. Y de verdad encontrarnos como familia, dedicábamos mucho tiempo al estar metidos en cosas del trabajo, pero yo creo que el tiempo de casa y el tiempo de reflexión nos ayuda a descubrir cosas nuevas en nosotros, y es muy importante que estemos en la unidad familiar, porque tú lo has dicho muy bien, el que no puede administrar su casa no puede estar administrando otros bienes, pues otros, y ser mayordomo de lo que Dios nos ha entregado. Ahora, Pastor Pedro, mientras todos ven caos y desolación, ¿qué ve el pastor y empresario Pedro Cordero? Mira, tenemos que partir del antes y el después de la pandemia. O sea, nos hemos encontrado con muchísimas diferentes personas. Hay muchas personas que antes de la pandemia se quejaban. Esto siempre ha sucedido. A veces se quejan de que todo no les sale bien, de que hay situaciones difíciles en la vida, pero pareciera que esta situación de pandemia puso un objetivo claro en todas las personas, ¿no? También podemos decir que hay muchas personas que quieren obtener esos resultados como espontáneos, instantáneos, y olvidan o nunca han sabido, no podemos decidirlo o deducirlo, que todos los resultados necesitan un tiempo de maduración. Y no es más que el resultado y la consecuencia de lo que tú hayas sembrado en cualquier emprendimiento. Toda crisis genera un dolor, y sus consecuencias
tienen sus costos añadidos, son muy costosas. La historia nos dice que hay muchas crisis que han pasado en el mundo. Tenemos que empezar por las crisis personales, las crisis familiares, pero esto es una crisis a nivel mundial que hay que verla desde otra perspectiva. Aquí lo importante es cómo tú afrontes cada situación. Lo importante es tener la claridad absoluta de que estás con un propósito en lo que tú haces. Un propósito con la relación de tu familia y una relación en los propósitos que haces fuera de la familia. Llámese negocio, llámese lo que tú emprendas, a qué te dedicas. Hacerlo de verdad con una convicción propia que le está sirviendo a Dios y no le está sirviendo a los hombres. Ahora, es importante eso que nos dice, toda crisis genera un dolor, pero al final, pues siempre después de todo dolor, entendemos que hay una manifestación si hemos logrado transitar por la temporada, como lo es, por ejemplo, el proceso de la mujer encinta, que atraviesa el proceso de dolor, todo su proceso de parto, pero luego hay el fruto. ¿Cómo ve el fruto de esta crisis, de este parto que estamos viviendo? La Biblia nos dice que ciertamente al presente, cuando habla de circunstancias de adversidad o incluso en las cuales aprendemos, que la Biblia la señala como disciplina, estaremos nosotros ante un proceso como humanidad en el cual ante excesos, ante la falta de principios, nos hemos encontrado en esta crisis y podrá esto ser una experiencia leccionadora. Podremos sacar, ¿qué podemos sacar? ¿Qué beneficio? ¿Qué estamos aprendiendo? Mi pastor Pedro. Mi querido pastor Diego, yo creo que toda crisis trae consigo aprendizaje. Podemos empezar desde comienzo del siglo, desde 1900, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, y ahí se perdieron más de 20 millones de vidas, y hubo una catástrofe que impactó el mundo. Luego vino la famosa gripe española también, que también trajo una mortandad de casi de millones de personas, 50 millones de personas perdieron la vida allí. Luego que estas personas vivieron esa época creyendo que ya habían pasado estas dos cosas, vino una tercera crisis, que fue la Segunda Guerra Mundial, donde perdieron la vida más de 60 millones de personas, ¿no? Me imagino que pudiese estar pensando una persona que haya vivido eso, ¿no? Porque la persona que haya nacido en esa época vivió esas tres cosas, esos tres eventos, esas tres crisis. Y yo creo que estoy convencido de que toda crisis tiene un aprendizaje. Dios nos quiere enseñar en estas crisis, prepararnos para la siguiente crisis. O sea, no es aprender la crisis y olvidarme. Alguien dijo que el cristiano es un administrador de crisis. O sea, alguien que tiene la habilidad de enfrentar adversidades, porque tiene el recurso, en este caso tiene la fe. Figúrate que cuando te estábamos hablando de esta historia que ya pasó, porque no podemos olvidar la historia, porque la historia no es más que un proceso de aprendizaje para afrontar nuestro futuro. Quizás esta crisis que estamos viviendo en estos momentos no nos agarró, a lo mejor todo el mundo desprevenido, pero no nos agarró con las mismas técnicas que habían con la gripe española. Es decir, que tenemos más recursos, tenemos más oportunidades. Y dolor, ¿no? ¿Perdón? Sí, que tenemos mejores condiciones para enfrentar este escenario que lo tuvieron generaciones anteriores. Así es. Pero luego que pasaron estas crisis, vimos cómo el mundo comenzó a desarrollarse y la gente comenzó a tener mejor calidad de vida. Y vemos países que se desarrollaron, y vemos cómo gente creció, cómo nuevas generaciones comenzaron a desarrollar nuevas técnicas, nuevos procesos, nuevos emprendimientos, y comenzamos a hablar de un mundo global, un mundo digital, un mundo donde ahora podemos hablarnos. Tú dijiste muy bien al comienzo que tuvimos que aprender, nuestra propia generación, en utilizar los medios digitales, porque no lo sabíamos hacer. No estábamos acostumbrados, pero esto nos ha llevado a aprender cosas, a desarrollarnos, a superarnos, porque toda historia que esté llena de dolor y de pérdidas abrumadoras tiene un aprendizaje. La gran pregunta es, ¿qué hemos aprendido de esto?
La gran pregunta que nos debemos hacer todos los seres humanos es ¿qué estamos aprendiendo de esto y para qué vamos a aprender esto? ¿Dónde lo vamos a usar? Así es, bueno, muy interesante lo que nos dices, Pedro, y precisamente creo que es buena parte de la pregunta porque todos apuntamos a saltarnos la página, pero la página está ahí y la Biblia nos dice que nada acontece por casualidad, o sea que hay en la presciencia de Dios, en su conocimiento por algo, esto está aconteciendo en la humanidad actual y en este caso nos toca enfrentarla. ¿Cómo la enfrentamos? Por ejemplo, sabemos que aparte de como pastor, que después vamos a hablar un poco de eso, como empresario, háblame de tu experiencia, cómo ha sido este proceso, circunstancias que has tenido que vivir. Conversando previamente a la entrevista me hablabas un poco sobre eso y creo que es importante porque no podemos hablar sino de nuestro testimonio, de nuestra vivencia, porque sé que tú no eres un teórico, tú eres un hombre que ha vivido los principios y por eso el resultado de lo que ha sido tu vida, tu familia, tus empresas, el éxito que has tenido en las diferentes cosas que has emprendido, hay un secreto detrás. ¿Cuál es ese principio que has estado aplicando y que te ha permitido hoy mantenerte en pie en un momento donde muchos no lo están? Querido Diego, hay dos tipos de personas. Las personas que se justifican, que se lamentan y se enojan cuando caen, cuando tienen un traspié. Pero hay otro tipo de personas que buscan por qué se cayeron, por qué fallaron, qué dejaron de hacer, qué pasaron por alto. Y yo pienso o me identifico con estas segundas personas, las personas que siempre están revisándose, siempre están en continuo revisión, usando y apegados a los códigos del cielo, a los principios bíblicos, que es fundamental no solamente en tu vida, sino en las descendencias, en tus hijos. Sembrar como testimonio fiel de lo que tú has dado es la experiencia con nuestros hijos. Cada crisis nos edifica. Esta no es la primera crisis que nosotros como familia hemos pasado crisis desde muchos años. Hemos levantado negocios que han fracasado y nos hemos vuelto a levantar, nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pero lo principal es conocer lo que dice la Biblia en Romanos 8:28, que dice que todas las cosas que nos pasen nos ayudan a vivir. Eso es un principio y es un propósito. Y creemos que todo lo que está ocurriendo, todo lo que nos pasa, si tú tienes ese concepto en tu vida, yo creo que vas a añadir experiencias positivas a las cosas que vas a hacer a futuro. Cada crisis nos va a edificar, nos ayuda a crecer, nos fortalece, nos muestra la verdadera identidad que tenemos y la verdadera paternidad de Dios que tenemos. Así tenemos nuestra confianza en lo que Dios va a hacer en el propósito nuestro y eso nos hace como un código fundamental para seguir adelante. Así es, bueno, hoy estamos conversando en directo con el pastor y empresario Pedro Cordero. Estamos en transmisión en línea, vía Zoom, a través de Facebook Live, a través de Instagram y hoy en conversación en Transformando Sociedades. Este espacio para Transformando Sociedades apunta precisamente a cómo volver al origen, desde lo que realmente inicialmente fue diseñado y que necesita ser retomado. En este caso, desde la óptica que estamos compartiendo con el pastor Pedro Cordero, como empresario, como hombre de negocios, ¿qué camino perdimos? ¿De dónde nos extraviamos? Y cómo en medio de esta crisis nos vemos obligados a volver otra vez al fundamento. ¿Qué fundamentos tenemos que recuperar? Y ahí donde yo quisiera que también nos hablaras un poco, Pedro, de esos fundamentos que como empresario tú has tenido que mantener firme y que son a la postre los cuales cómo te ha dado resultado. Yo quisiera que esto me sirva como algo inspirador, porque hoy en día se levanta la bandera de que el fin justifica los medios. O sea, la gente está en una supervivencia. Esto se ha vuelto como un canibalismo. Entonces cada quien se aprovecha y busca sacar partido, porque cuando se habla de oportunidades hay que ver ese término de oportunidades, realmente cómo vemos la oportunidad, porque a veces si no hay un criterio ético, si no hay un factor moral, si no hay un temor a Dios, esa oportunidad puede ser descabezar a los demás. Entonces,
y puede ser también entonces cruzar la línea y vernos entonces afrentando a Dios y sus principios y trayendo severas consecuencias que pueden ser peores a la crisis que estamos viviendo. Entonces, quisiera que nos hables un poco sobre eso, Pedro. Bueno, yo creo que si tenemos temor a Dios principalmente y conocemos los principios bíblicos, porque Jehová, dice el Salmo 103:19, que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina todo y sobre todo. O sea, hay dominio sobre nosotros. Y cuando hay un dominio sobre papá, yo por supuesto que todas las cosas te van a ayudar a bien, como lo dije anteriormente. Pero tener el principio de honestidad, principio de transparencia, principios donde tú ves tu proceso de producción, tu proceso de compra, tu proceso de servicio, siempre están enmarcados en el código de ética y los códigos de perseverar en los procesos de transparencia, procesos de costo, procesos de contratación, procesos de relaciones. Eso es lo fundamental que tenemos que tener. Y recuerda que la gente se cae en los pequeños detalles, en las pequeñas zorras, diría un libro que leí hace unos años, ¿no? ¿Cuáles son esos Siempre pequeños detalles? Estaremos fallando. ¿Cuáles son esos pequeños detalles en los que Pedro ha tenido cuidado de no caer? Mira, los pequeños detalles son esas, lo que llamamos en Latinoamérica, esos aprovechamientos de oportunidad que los no son verdes. Los caminos tienen que ser rectos, los caminos tienen que ser directos. Yo creo que mucha curva lo que hace es enredar y hacer nudos en las relaciones. Siempre vamos a fallar en los puntos que consideramos insignificantes. Por eso es que tenemos que no tener menosprecio por ninguna. Por ejemplo, Pedro, tú tienes una empresa que licita al gobierno. Eso es bien complicado porque sabemos todo lo que se presta, todas las corruptelas que hay en las naciones. ¿Cómo ha hecho Pedro Cordero? En un tiempo aún más complejo donde eso se agudiza, los procesos de corrupción se agudizan porque cuanto más es la demanda, pues obviamente la cosa es peor. Pero ¿cómo ha hecho Pedro Cordero para no caer en esos tropezaderos y mantenerse en pie? Que yo quiero que empresarios que están en contacto hoy sepan que sí se puede servirle a Dios, sí se puede ser íntegro, sí se puede, sin importar las circunstancias externas, aun cuando éstas nos presionen. Pero quisiera porque sé que tienes mucho que aportar, porque tú lo has vivido y lo desarrollas a diario. Háblanos de eso. Bueno, durante nuestros años como experiencia aquí en el Ecuador, nosotros prestamos servicios tanto al área privada como al área pública. Y en ambos nosotros nos fundamentamos en un código de ética interno basado en la transparencia, basados en la honestidad, en el buen servicio, en los principios de que todo lo hacemos para el Señor. Y tenemos firmas de primera calidad de auditoría que somos auditados acá en el Ecuador, y todas las recomendaciones hechas por estas firmas de auditores independientes las cumplimos a cabalidad. Tenemos un departamento de control de calidad donde estamos en constante desarrollo. Nosotros estamos controlados también por la superintendencia de compañía, en la cual nosotros nos auditan cada año por todos los ministerios, cumplimos con todas las obligaciones. Aparte de eso, somos calificados hemos sido calificados con ISO 9002 en servicios de calidad. Y también somos auditados por el órgano rector de Contraloría del Estado. Y por cierto, hace una semana nos llegó la última evaluación de los últimos 3 años, pasándola con toda satisfacción. Eso significa que nosotros, y eso lo hemos transmitido no solamente al cuerpo gerencial de la empresa, sino a la base de la empresa. Porque el servicio ético es cumplir con los patrones que nos manda nuestro contratante, y aparte que el contratante nos dice que debemos dar unos servicios y unos parámetros. También quiero decirte que los niveles de satisfacción de nuestra empresa son de alta calidad.
no solamente por lo que somos la primera compañía en preferencia de servicio en nuestra área, porque nosotros decimos y tenemos una publicidad, sencillamente la preferencia es usar primero nuestro servicio. Hemos pasado las pruebas de nuestros órganos rectores, todas las pruebas, ellos hacen pruebas no solamente de ocupación, sino también de investigación, es decir, ellos mandan pacientes, lo llaman pacientes incógnitos, probando nuestro servicio y todos los hemos pasado. Y eso, cuando tú impregnas a tus empleados, impregnas a todos tus colaboradores en este sistema, las cosas salen bien. O sea, hablar con el presidente de la empresa, como hablar con la persona que brinda el servicio allí en la puerta de ese colaborador, siempre te van a dar la misma respuesta. Se espera por atenderte y darle mejor servicio. Ahora, ¿cómo ha hecho Pedro Cordero, cómo ha hecho para transmitir esos principios a su cadena de funcionamiento, o sea, a sus empleados, a su equipo de trabajo? ¿Cómo ha traspolado sus principios, sus convicciones? ¿Cómo ha hecho que esto se convierta en principios que han sido adoptados por los que están a tu lado? Me acabas de hacer una pregunta que está en la Biblia. Es aplicar los principios, porque primero tienes que predicar con el ejemplo. Tú tienes que ser el primer transparente en la relación. Tú tienes que, uno de los casos que nosotros hacemos es que primeramente el primero que esté en la línea final atendiendo personas soy yo mismo, a las 5 o 6 de la mañana, quizás un día yo puedo estar recibiendo a la gente y observando a la gente y atendiendo a la gente, como si fuese alguien más. Nadie sabe que soy el dueño de la compañía, el colaborador principal de la compañía. Pero yo estoy ahí atendiendo y viendo y probando el servicio. Y nuestros colaboradores están viendo que nosotros no solamente estamos sentados en un escritorio, sino que estamos también en la faena. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que enseñar en el libro de Mateo, capítulo 5, que cualquiera que cumpla los mandamientos y los enseñe será llamado pequeño, pero aquel que cumple los mandamientos, los vive y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, yo creo que básicamente es modelar con el ejemplo. Yo tengo una experiencia hermosa con esta pandemia, hermosa, porque en los primeros meses de pandemia nosotros tuvimos que, aunque estábamos abiertos, la gente no iba, estábamos al 3% de la capacidad instalada. Eso nos arrojó pérdidas durante 3 meses, eso hay que transmitirlo, pero nosotros estábamos allí. Y tuvimos que hablar con los trabajadores, con todos los colaboradores, y el 98% dio un sí a dar su aporte y a bajarnos todos nuestros salarios, nuestros ingresos. Wow. Por eso, bueno, nos está compartiendo Pedro en esta hora esa experiencia maravillosa en la cual, en medio de la crisis, como empresario, pudo también hacer ajustes. Y yo creo que hoy en día cuán importante es que nosotros podamos comprender que en las crisis nos corresponde hacer ajustes. Muchas veces no queremos que esos ajustes se lleven a cabo. Pensamos solamente en nuestro beneficio, pensamos solamente en mi pérdida. Pero bien interesante lo que nos comenta Pedro desde Ecuador, que estamos ahí conectados con él en línea, cómo en medio de esta situación, en medio de esta crisis, pudiendo ser sincero con sus empleados, pudo orquestar una posibilidad de acuerdo, poder con su equipo llegar a un proyecto a través del cual pudiera enfrentar la situación. Y estaba comentando Pedro cómo esa experiencia que nos dice es tan importante, porque hoy en día cuando vienen las crisis nadie quiere perder, o sea, nadie quiere ajustarse, ¿no? Y ahí es donde se ve la especulación, y es donde entonces el que considera que tiene más fuerza entonces se quiere valer del otro, o vemos también cómo se arrecia
los sentimientos de egoísmo, ¿no? Donde no importa si los que se vean afectados, con tal que yo no me vea afectado. Ahora, celebro esa experiencia, háblanos de eso un poco más, de lo que me dijiste, que en medio de esos 3 meses que no estabas facturando, te reuniste con tu gente y que el 98%, eso habla de que toda una reacción a un sentido de pertenencia, a un trabajo previo hecho, de que estuvieran dispuestos a ajustarse a lo que fuera necesario para mantener la empresa a flote, que a la larga era para el beneficio de todos. Háblanos de eso. Bueno, fue hermoso, de verdad que fue hermoso porque no solamente enviamos a la casa a la gente de alto riesgo, como los mayores a una edad determinada de 55 años, eso me incluyo, que no podíamos asistir, pero sin embargo los enviamos a casa. A aquellas personas, cumplir con todos los requerimientos, también era un gasto adicional de cumplir con todos los requerimientos de protección biológica para todo el personal. Pero ver la satisfacción de los más jóvenes diciendo, yo hago el trabajo del que no puede venir, y sin pedírselo mucho, estar prestos a la hora, el momento, no fue nada sencillo, pero para nosotros fue una gran satisfacción de esa respuesta tan hermosa de médicos, de paramédicos, de enfermeros, de todo el personal. Y la empresa siguió adelante. Puedo decirte que ahora que pasamos a amarillo, porque estamos en una semaforización, quiere decir que la gente puede venir, nos estamos recuperando los espacios perdidos. Y recién hoy en la mañana tuvimos una junta donde, de seguir como vamos en este tren, vamos a reembolsar todas estas cantidades a las personas porque entendieron. Vimos ese pacto de agradecimiento, y mis hijos y yo, en la junta que tuvimos con la parte financiera de la compañía, diciendo que una vez que nos recuperemos del flujo de caja, de todas estas pérdidas que hemos tenido durante estos 3, vamos a reembolsar el 100% de lo que ellos aportaron. Ahora, qué interesante eso que nos dices, que es ejemplificante. La Biblia dice que no me alabe yo mismo, que me alabe otra boca. Y yo sé por eso que tú eres muy reservado en compartir estas cosas. Pero nos edifica porque nos están escuchando también emprendedores, nos están escuchando empresarios, nos están escuchando hombres y mujeres que están igualmente enfrentando esta crisis, y muchas veces no hay modelos, o los modelos que tenemos no son los modelos correctos. Son modelos que se han pervertido, que se han alejado del diseño original. Y veo que me decías 2 cosas ahí que quería resaltar. Una, el acuerdo con tus hijos, el acuerdo con tu familia, el poder... ¿Perdón? No te copié. El acuerdo con tus hijos, ¿no? Con tu familia en la toma de decisiones, ¿no? Sí. Qué importante. Y lo otro, esa disposición entonces a obrar justicia ante el otro, no justificando las circunstancias, sino entendiendo lo que es ser cabeza. Porque qué importante, la Biblia dice que la bendición viene por la cabeza. Entonces, hoy muchos empresarios que me están escuchando, entender que somos responsables de que la bendición llegue a los que están bajo nuestra línea de autoridad, o que no llegue. Que muchas veces podemos señalar a otros escenarios, pero que somos corresponsables de eso. Entonces, quisiera que nos pudieras hablar un poco de eso como recomendación a los empresarios que hoy me están escuchando y que a lo mejor quieren ver ese mismo resultado, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, yo creo que, cuando lo dije al principio, que te tienen que ver como modelo. Generalmente las personas no piensan que nos siguen, pero hay mucha gente que nos está observando como cabeza de empresa, como cabeza de familia, así como cabeza de la iglesia. Mucha gente nos está observando todo lo que hacemos, primeramente nuestros hijos. Por eso es que tenemos que ser respetados incluso entre los propios creyentes. Así lo dice 1 Timoteo 3:7. Para que no caigamos en deshonra y ninguna trampa del enemigo, del diablo, acose nuestra vida. Yo creo que lo principal en todo esto, mi querido, es transmitir los valores fundamentales que el Señor nos ha transmitido. Porque en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 28, también nos habla de que trabajemos honradamente, en justicia, agrego yo, con nuestras propias manos.
con lo que Dios nos dio, para que del fruto podamos compartir. Y esta experiencia que les acabo de decir con todos nuestros colaboradores, es hermoso cuando pasas por un pasillo y ves el rostro de la alegría de la gente trabajando para atender a los demás. Y que en otra situación decía, mira, si estamos sacrificando cada uno de nuestros propios ingresos para que la compañía salga adelante, yo creo que eso es te puedes sentir satisfecho de que el trabajo está hecho, pero no hay que descuidarse, porque las acechanzas del enemigo están allí y hay que ver siempre las personas que no estén caminando con el mismo concepto, con los mismos principios que tú caminas. Y por eso hay que hablar con la gente, hay que sembrar la palabra en la gente, no cayéndole a bibliazos a la gente ni a versiculazos, sino con tratamiento, con el propio comportamiento tuyo como ser humano. Gente es lo principal, porque ese es el valor. Nosotros no podríamos dar el servicio que damos si no tuviésemos las personas que tenemos, la calidad de médicos que tenemos, la calidad de paramédicos que tenemos, la calidad de personas, de gente. No son los títulos, sino la gente que está dispuesta a dar lo mejor de sí para servir a los demás. Oye, entendemos que la gran mayoría no son profesantes de la fe cristiana, que muchas veces es un paradigma, ¿verdad? Tienes gente de diferentes concepciones, ideologías, pero que ha podido ser afectada por la cultura que está operando como cabeza empresarial que tú eres. Eso también creo que es ejemplificante, porque a veces lo justificamos transmitiendo la responsabilidad, en tal caso, al empleado, y con el paradigma del hecho de la concepción de su fe. Ahora, ¿cómo lo ha hecho Pedro Cordero con personas que son profesionales en su área, pero con diferentes profesiones de fe o de convicción? Bueno, de verdad que al principio la gente no entendía mucho. No entendía el por qué nosotros trabajábamos como trabajamos. Empezamos a dar premios internos para encontrar los errores, el concepto de transparencia entre unos con otros, desde la hora de llegada hasta la hora de salida, pagar las obligaciones tanto gubernamentales como contractuales a tiempo, la transparencia con nuestra forma, con nuestros procesos contables y procesos de servicio que sean puntuales, en honra a cada paciente que nos llega, y es procurar tener la tranquilidad interna del deber cumplido. Debemos ocuparnos con mucha de nuestros negocios, como dice Primera de Tesalonicenses, ¿no? En el capítulo 4, versículo 11. Trabajar con nuestras manos de manera como Dios nos ha mandado, o sea, es decir, tratar nuestros negocios de manera transparente y de acuerdo a los principios, pero básicamente no solamente hacerlo para ti, sino hacerlo con los demás, y los demás van a querer de lo que tú tienes, porque te conviertes en esa antorcha. Y a mí me sorprende que me paran en un pasillo y a mí no me llaman señor Pedro, mira, Pastor Pedro, ya me identifica. A mí no me dicen, yo no les he dicho que me llamen así, pero ellos ya me identifican como una antorcha. Y si tienen algún problema, quieren consultar conmigo algún consejo, quieren ver a mi esposa, las damas, porque las damas con la pastora y los varones conmigo. Pero me vienen jóvenes muy, muy jovencitos a pedirme consejos sobre cosas importantes en sus vidas. Entonces me ven a mí como más que todo como un ayudador, como alguien que está en los pasillos. Ellos no se están escondiendo porque ellos ya hacen el trabajo para que, sin temor alguno. Aquí se premia la labor cumplida. Los errores también, cuando se expresan, nosotros lo tomamos muy en cuenta como un valor a la transparencia. Somos enemigos de esconder el error debajo de la alfombra porque algún día la voy a encontrar. Y al principio fue duro porque tuvimos que salir de personas que no entendieron este concepto. Pero cuando ya empezaron a ver el concepto, cuando las personas se equivocan
y van a su superior y le dicen, vengo a decirle que me equivoqué y este es el error que cometí. Y con una palmadita se le da la recomendación para que no, o se le enseña dónde estuvo el error para que no lo volviera a cometer. Y esto ha traído un proceso durante años de excelencia. Entonces los errores los buscan con esa picardía de tener una alegría de conseguir el error. ¿Nos equivocamos? Sí. Cuando hay una tarjetita de felicitación la compartimos, cuando tenemos el buzón de sugerencias, pero cuando también hay una queja, la celebramos, porque esas quejas nos ayudan a crecer. Y eso es como las crisis, ¿no? Vamos a prepararnos en esta crisis para afrontar la crisis que viene, vamos a confrontar la queja de hoy para poder estar preparados para la próxima queja. Wow, extraordinario lo que nos comentas, porque es un cambio de paradigmas, Pedro. Y precisamente es parte de la inspiración de este espacio, Transformando Sociedades, es que para ver un escenario distinto tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Y sé que celebro que te has atrevido a ir contra la corriente, te has atrevido a trasladar esos principios que han cautivado tu vida, desarrollado desde el punto de vista de tu familia, pero llevarlo también a los negocios. Y esto demuestra pues que no solamente eres un pastor de almas que lo haces, pero también es un pastor a los negocios, es un pastor al mundo de la economía y especialmente al mundo de la salud, tan importante hoy, tan desprestigiado, especialmente por ejemplo en lo que es la salud privada, ¿no? Que hoy en día hay tanto temor muchas veces a ponerse en manos porque detrás de eso hay intereses, operaciones que no tienen que hacerse que se hacen, sobrefacturaciones que se le hace a las compañías para sacar el beneficio porque es un monstruo industrial que lo puede pagar y toda esa locura, pero qué gran oportunidad que tú has podido visionar de decir, bueno, pero la otra cara es que si yo soy confiable, no solamente agrado a Dios, que es lo más importante, sino que me voy a hacer necesario. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, al punto de que nos llaman para que, al punto que nos han llamado, nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes. No, una cosa es el cliente y otra cosa es el beneficiario del cliente. El paciente que llegue es un beneficiario. Pero quien contrata nos hace sugerencias como quisiéramos que pudiesen abrir una nueva sede en tal parte o en tal sitio, los necesitamos de allá, que nos llamen a consultarnos los costos promedios de alguna intervención, de algún procedimiento médico, y nosotros con transparencia entregamos todo. Ellos confían que nosotros tenemos ese concepto de transparencia, ya lo conocen la gente que nos contrata, confían en nuestros reportes. Nuestros reportes son la referencia para medir a otros. Y eso de verdad que nos ha servido para ver una gran oportunidad. Dios nos ha acompañado en momentos muy difíciles. No aceptamos ningún tipo de cosas que no estén en la transparencia y en el contrato que tenemos con nuestros clientes. Cuando fallamos nos declaramos de inmediatamente competentes para suplir el error, pero no aceptamos ninguna sobreprecio. No, eso no está en el concepto ni de la Junta ni ningún trabajador nuestro. Cuando un trabajador nuestro llega tarde, no hay que decirle, mira, llegaste tarde. Esos 15 minutos llega tarde, los paga 15 minutos después por haber llegado tarde. Sin decirle nada, voluntario. O sea, es un concepto, en estos momentos es como navegar en el mar con esa paz y esa tranquilidad, como dice el versículo. Buscar la paz y la tranquilidad y trabajar con tus propias manos. Y eso nos da la satisfacción del deber cumplido. Y a veces no entendemos, y esto es un mensaje que quisiera dar a los que me están escuchando, no entendemos lo que podemos dar desde los principios bíblicos y lo exitoso que podemos ser aplicando estos códigos y estos principios. Pareciera que si el camino más fácil es enredarme con algún nudo. No, cuando tú dependes de Dios, tú no dependes de los hombres. Y cuando tú no entiendes algo, no debemos desanimarnos, debemos tener la confianza
de que Dios va a respaldar todo lo que hace y te va a dar más de lo que quizás te quisieron quitar. Te va a dar esa visión de descubrir nuevas oportunidades. Incluso las oportunidades tocan tu puerta. A nosotros nos tocaron la puerta un contratante diciéndonos: necesito que ustedes se instalen en tal ciudad. Eso es oportunidades que nos las solicitan y las veo como oportunidades de Dios. Así que cada crisis es el comienzo de nuestra preparación para la siguiente crisis, y no me canso de repetirlo y volverlo a decir. O sea, hay que hablar con la gente. Tenemos programas de entrenamiento. No todo el mundo entiende nuestra filosofía. No todo el mundo lo entiende. Porque todo el mundo piensa y una cosa muy difícil aquí cuando llegamos es la forma como se trabajaba y la forma como comenzamos a trabajar. Generamos ese compromiso. Nosotros, por ejemplo, no tenemos problemas de personal llegando tarde, personal que se vaya antes. Nosotros no tenemos esos problemas. Los teníamos, pero ya no los tenemos. Tenemos personal comprometido que tú hablas con cualquiera de ellos y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir. Excelente, Pedro. Cuánto nos agrada escucharte, porque tenemos la responsabilidad de poder ser inspiradores. Bendigo tu vida, y hoy desde Transformando Sociedades, pues damos gracias por abrir tu corazón y compartirnos tu experiencia y ser también motivador en esta hora. Sí se puede, y sí aún estando fuera de territorio conocido, estás en un país extranjero, sabemos lo difícil que es enfrentar la cultura, todo lo que se vive, el tener que abrirte brecha en un mercado donde ya estaban otros y poder entonces avanzar. Dime. Eso fue una crisis, la adaptación cultural. Imagínate que hasta la forma de hablar, de entenderlo, de agudizar esa rapidez con que hablan acá y lo bajito de volumen que hablan acá. Pero ha sido toda una bendición. Tenemos que ser diligentes en lo que hacemos. Proverbio lo dice. Proverbio 10, 4, 5 dice que el negligente empobrece, pero el diligente enriquece. Y no nos podemos olvidar de estos principios. Entonces, si tú tienes esos principios en tu cabeza, va a ser muy difícil que tú caigas en una desesperación. Vamos a ver oportunidades donde otros no la ven. El dolor no existe para nosotros. Porque si tú si te caes, te rompes la rodilla, no te quedes llorando por tu rodilla. Levántate y sigue caminando. Esto es un momento oportuno de retos. Es un momento de prepararse para lo que viene. Mucha gente está esperando que esto pase para empezar a preparar. Los más inteligentes, los más osados, ya están preparándose. Hay gente haciendo posgrados en estos tiempos, vía online. Se están preparando para lo que viene. No podemos estar esperando que esto pase para ver qué voy a hacer. Así que debemos enfrentar la crisis con un tiempo de preparación para lo que viene. No es que no podemos hacer nada ahorita, sí puedes hacer. Te puedes preparar. Yo tengo la esposa de mi hijo mayor, en estos momentos se está preparando, están haciendo posgrado. Mucha gente se está preparando y esa gente va a ver la crisis de forma diferente. Estas reflexiones hacen que podamos entender y comprender que estamos aquí con un propósito de entender esta crisis como una situación que va a pasar, como pasó la gripe española, como pasaron las guerras, como pasó la crisis de Estados Unidos de 2016, 2014, 2004, 2008, 2006, donde todo el mundo se iba a parar, que la gente vendía, entregaba las casas, y pasó. La gente se preparó para lo que viene. Entonces, vi un estudio recientemente. El 70%
o casi el 70% de los ecuatorianos dice no estar trabajando formalmente. En estos momentos, no estoy diciendo antes, pero lo que más me preocupa y lo que es preocupante es que mucho más de la mitad de estas personas no están haciendo nada para generar nuevos ingresos, no están pensando. Pero el lado bueno de esto es que la otra mitad sí está pensando, sí se está preparando, y es que el extracto generador de empleo, ¿verdad?, es lo que mueve la economía. Tenemos que estar pensando no en cómo desinvierto, sino cómo yo apuesto a lo que viene. Ahí están. Hay mucha gente que pegó balonazo, como Netflix. Netflix no tenía presupuestado ese éxito. Y yo llamo éxito entre comillas, porque es un balonazo. Es como cuando tú estás jugando fútbol y de repente un cazagüiro metes un gol. Pero no estaba en un plan de una jugada orquestada, de que tú, por ejemplo, Zoom, por ejemplo, esta forma como estamos. Y estas son grandes oportunidades. Por allí va el mercado. La gente que se preparó para vender el comercio online está trayendo una excelente oportunidad, y aquellos que ven esto pronto van a ver los resultados. Acuérdense que no hay resultados inmediatos, pero lo principal es tener orden. Hay un principio que está en Génesis que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y lo primero que hizo que hizo Dios con Jesús, por supuesto, y el Espíritu Santo, es ordenar lo que estaba desordenado. Así que lo primero que tenemos que hacer, como un código, es tengamos orden. Y tener orden va desde incluso de qué cabe y qué no cabe en tu nevera. Tener orden es qué estoy gastando, por qué estoy pagando lo que no debo estar pagando. Porque la economía en crisis se llama economía de crisis. La economía en crisis tiene que ajustarla. No gastes lo innecesario. Gasta solo y estrictamente en lo necesario. Los gastos no necesarios tienen que desaparecer por cuestiones de principio, y olvídate de apegarte a las cosas que no son necesarias. Si tienes 2 autos, vende uno. Ya vendrán tiempos de comprar o comprarlo otra vez. O sea, hay que ajustarse. Creo que esa reflexión final que nos haces, Pedro, es fundamental. ¿Por dónde comenzar? Creo que nos lo has dicho enfáticamente, por una revisión que nos lleve al orden, que nos lleve a poder entonces maximizar los recursos que tenemos y entender que la Biblia dice que su bendición, que viene por medio de esos principios, nos alcanzará. Ni siquiera que andaremos detrás de ella, como tú nos estabas comentando. Las oportunidades vendrán, tenemos que estar preparados para ellas. Bueno, estamos llegando ya al cierre de la transmisión, porque estamos en directo por Instagram y también por Facebook Live. Unas palabras finales. Yo creo que vamos a tener que hacer otra entrevista porque nos quedamos cortos, pero bueno, una demostración de esa asignación, de ser una voz pastoral al mundo de los negocios. Y siempre hemos visto varios libros del puño de tu mano, de lo que ha sido la experiencia que está en desarrollo. Pedro, gracias por estar con nosotros en Transformando Sociedad. Unas palabras al cierre. Yo quiero agradecerte a ti, a tu familia, a tu hermosa familia, a la gente de Transformando Sociedades, este programa hermoso, que también te sigo y oigo a a tus invitados, que son gente de honor y de pasión también. No conocemos los caminos, pero Dios sí los conoce. Yo quiero que a todos aquellos que me escuchan, que puedan estar en un momento de desesperación, confía. Este tiempo va a pasar. Nos va a sorprender lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Creamos que esto es un momento de aprender, de llenarnos de fe, porque vamos a recoger los frutos de lo que en este tiempo has hecho. Nada viene sino en su debido tiempo. La cosecha no puede recogerse antes porque se recoge verde, y no se puede recoger después porque se pudre. Ese es su debido tiempo. Así son los negocios. Así es la misma iglesia.
tenemos que ir paso a paso, tratando de ser, en lo posible, ser tú la antorcha que ilumina el camino de muchos. No pienses en la cuenta, piensa en los procesos. No puedes tomarte un jugo de naranja creyendo que siempre vas a tener el jugo de naranja. Pero si siembras el naranjo, si siembras y cuidas el naranjo, aunque hay tiempos que no son de cosecha, siempre tendrás un naranjo. Pero vendrán tiempos donde la cosecha es tan grande que tendrás que, como dice la palabra, trabajar con tus manos en transparencia y agregarás a muchos esa bendición que tú produces, la llevarás a otro y se que convertirás en un sembrador. Porque compartir la bendición que Dios te da es parte también de un principio bíblico. Gracias, querido Pastor Diego. Un gran abrazo a la distancia. Se le aprecia, se le quiere y eres un hombre de quien yo aprendo mucho también, de que eres también inspirador para todos, para mucha gente. Para nosotros en familia ha sido una inspiración. Gracias, una hermosa Pastor amistad. Pedro. Siempre también aprendiendo mucho de ti y agradecidos porque ha sido también una columna de este ministerio que ha permitido que siga operando y extendiéndose. Y te sentimos también como parte de eso. Y has sido un mentor, porque de tu vida, de tu familia y de tus éxitos aprendemos y somos edificados. Gracias por estar con nosotros en Transformando Sociedades. Bendecimos a Dios por tu vida y que tanto este ministerio Epicentro siga siendo un epicentro de bendiciones para muchos, del que se expanda la bendición. De eso estaremos hablando en un próximo Transformando Sociedades. Y también esta hermosa empresa preventiva, llevando un modelo para la salud que sabemos que va a dar mucho que hablar en los años que vienen. Gracias, Pedro. Amén. Te bendecimos. Saludos a la pastora Libby, tu amada esposa. Tenemos que tenerla en una próxima transmisión para hermosear la transmisión, porque aquí estamos nosotros dos solos nada más. Así, y vengo con un parcho aquí en la cabeza, sí, ¿viste? Sí. Gracias, y gracias a quienes nos han seguido. Bueno, no pudimos saludarle a todos, pero por ahí estaba Wolfgang, que es uno que ha nacido bajo tu pupilo. John San también mandando saludos desde Venezuela, diciendo saludos a mi apóstol, alguien que ha marcado mi vida. También Erlin Sánchez, Nasire Natera. Algunos se quedaron en el sur queriendo entrar, lo que pasa es que no podíamos hacerlo porque solamente para la entrevista, pero estuvieron allí tratando de conectarse. Y bueno, muchos que no puedo mencionar por la hora porque ya tenemos compromiso con la estación, pero gracias por estar con nosotros en Facebook Live y en Instagram, y estaremos compartiendo porque sé que muchos más serán edificados a través de esta transmisión en Transformando Sociedades. Gracias, Pastor Pedro, y gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Continúen con la programación de Vida Visión Radio y recuerden, cada miércoles a las 2 de la tarde tienen una cita aquí en Transformando Sociedades, en vivo por la radio y a través de nuestras redes sociales. Bendiciones, bendiciones mi Pastor Pedro, se le ama mucho. Volviendo al diseño original, Transformando Sociedades. Un aporte a la construcción de una cultura social con cosmovisión bíblica. Transformando Sociedades. La voz de una generación de reformadores para un mundo en crisis. Los patrones de conducta, la cultura, la vida en sociedad, el hombre y sus creencias, el mundo y sus esferas de influencia. Aquí en Transformando Sociedades.